Indefensión aprendida, memorízalo. Indefensión aprendida. A ver, repetilo conmigo. Indefensión aprendida. La indefensión aprendida es el sentimiento en el que la persona decide no seguir luchando porque ha visto sus esfuerzos perdidos y llegó a la triste conclusión de que no verá buenos resultados si hace lo que debe hacer. Por ejemplo, ¿para qué ir a una huelga o manifestación cívica si de por sí nunca se va a llegar a nada? ¿Para qué ir a votar por el que yo creo si al final la gente va a votar por el que va ganando, por el viejo conocido? ¿Para qué ir a una mesa de diálogo si al final el gobierno va a hacer lo que quiera y va a engañar a la gente diciendo que lo que hizo surgió de esa reunión? ¿Para qué ser bueno? ¿Para qué ser honesto? ¿Para qué ser responsable? ¿Para qué ser honorable? ¿Para qué pagar las deudas si al final los otros siempre terminan saliendo airosos mientras a mí me toca cerrar mi empresa, hacer que mi familia pase necesidad y al final es a mí al que censuran? La lista de ejemplos es interminable. Hoy quiero recordarles algo. Borrón y cuenta nueva. Nos decía un muchachito de cuyo nombre no podemos acordarnos sin desilusión y, ¿por qué no?, angustia y rabia, para darnos a entender que debíamos hacernos los tontos con la corrupción, la incapacidad y la torpeza de su partido. Creíamos que con la suficiente evidencia de corrupción en la administración pasada, el partido que Otón Solís cobardemente le donó a la progresía como un acto de amor para seguir viendo los toros desde la barrera en algún puesto en donde su salario sería más atractivo que la exposición a cuestionamientos, iba a estar fuera de la contienda electoral. Pero no fue así. Pues no solo se mantuvo en la escena política, sino que siendo un partido que llamándose de la ética, se hizo del poder una vez más, habiendo previamente estafado al Tribunal Supremo de Elecciones, aprovechándose de nuestra ignorancia y falta de memoria. Pero como lo señalamos en el programa anterior, en Costa Rica no pasa nada, y eso es lo más frustrante. A causa de la indefensión aprendida, en el mejor de los casos, lo único que llega a pasar es que por unos cuantos días los medios de comunicación alimentan sus salas editoriales, el Ministerio Público hace un poquito de show, algunos diputados encienden a sus asesores para que les escriban algunas líneas fuertes para sonar vehementes en la transmisión de la Asamblea Legislativa, que de por sí nadie ve. Los tuiteros sacan su arsenal de hilos y los expertos en análisis político se sientan a hablar del tema de manera que solo entre ellos se entienden. ¿Para qué? Para que unos pocos días después, como es de costumbre, todo pase sin causas ni repercusiones para nadie. Los imputados a sus casas, el trabajo de la investigación al archivo y los ciudadanos frustrados, una vez más, tengamos que soportar que solo el 3% de los casos denunciados terminen en condena, mientras el presidente, sin ningún decoro ni pudor, junto a su esposa nos someten a escucharlos hablando de una nueva obra pública, no semanas ni meses después de que se develara el mayor caso de corrupción de obra pública de la historia, sino tan solo días después, que si bien sería muy bonito tener un tren de última generación, su plan para lograrlo cuesta una suma de dinero exorbitante, muy por encima del costo presupuestado por los expertos que han hecho varios estudios de factibilidad, dejando en evidencia que, sin lugar a duda, porque los recientes hechos hablan por sí solos, el sobreprecio es la oportunidad de algunos de salir con las billeteras cargadas de nuestro dinero, dejando las nuestras como simples documenteras vacías, llenas de recibos y pagos pendientes, mientras ellos, completamente impunes, harán su vida. Ahora sí, borrando y contando de nuevo los billetes que seguramente se repartirán entre dádivas y comisiones. Por supuesto, tampoco es que su consigna fuera muy original, pues algunos años antes, otro político, hoy con aspiraciones de reciclaje, respondía a todo con la frase "no me acuerdo". Y desgraciadamente tal parece que gran parte de los costarricenses heredamos esa amnesia selectiva. Con nosotros, sin embargo, aunque tal vez seamos un grupo pequeño, ambos tienen un gran problema. No ignoramos sus acciones y por lo tanto podemos conocerlos por sus frutos. Si necesitáramos ayuda de memoria para saber a dónde nos ha llevado esa historia de no acordarnos, la tenemos al alcance de la mano en las facturas del supermercado, al pagar los servicios públicos, echarle gasolina al carro, pagar el pasaje del bus. Por incapaces o populistas, o más probablemente por ambas cosas juntas, gastan y gastan sin ningún reparo y luego nos pasan la factura a ustedes y a mí. Más impuestos, impuestos más altos, impuesto sobre impuesto, hasta que las cuentas no nos dan. Y como si ya no fuera un chiste lo suficientemente malo, el susodicho pone a un ministro como comandante en jefe para que, con la excusa de proteger nuestra salud, no nos permita trabajar para producir ese dinero que ellos mismos requieren en impuestos. La contradicción es abismal.
Te cobro, pero no te dejo producir. ¿Y todo para qué? Para luego enterarnos de que hasta esas carreteras por las cuales supuestamente tendríamos que darle las gracias y hacerle reverencia, no las hacían por nosotros, sino para ver qué se robaban con la excusa de construirlas. Y cuando se destapa el tamal, nos vienen a vender la idea de que un tren que tiene el mismo costo del edificio más alto del mundo en Dubái va a solucionar mágicamente el problema de desempleo. Pero lo más indignante de todo es que, como si fuera poco, desde Casa Presidencial nos quieren seguir viendo la cara de ignorantes. El presidente sigue haciendo puro borrón, pero ya se quedó sin opciones ni tiempo para convencernos de que alguna vez va a poder hacer bien una cuenta nueva. Y ahora, cuando ya sabemos que durante su gobierno han aparecido muchas cuentas nuevas, repletas de dinero que nos han sustraído a nosotros cobrando caro por obras pésimas, todavía tiene el descaro de pedir que confiemos en él, en su esposa, en su séquito de asesores cuyo promedio de edad no supera los 30 años. Poco les importa que nuestro país esté quebrado, pidiendo préstamos para pagar otros préstamos, pluses salariales y transferencias al mismo Estado que cada vez se hace más grande. Ni tampoco que el OIJ haya tenido que allanar la Casa Presidencial 2 veces en 1 año y medio. O que para entender cómo funciona su partido en el poder hayamos necesitado una investigación a nivel de crimen organizado. Lo único que les importa es que se haga el bendito tren. Nos venden un mapa que lo hace parecer el metro de Madrid o de Nueva York, pero porque piensan que somos ignorantes y que no sabemos distinguir entre una línea de intersección de otro tren a una de un autobús. Ningún comediante habría logrado un libreto tan patético. ¿Y la moraleja de este chiste? Si quiere hacer algo con verdadero cargo ciudadano por el país desde su rango de acción, hágalo. Porque es necesario parar esta fiesta, sobre todo por nuestros hijos que ni heredarán un país verde ni carbono neutral, sino más bien un país pobre, endeudado, sin soberanía y con una condición generalizada de, así es, indefensión aprendida. Y quiero decirles que para este mal no hay vacuna. La corrupción no se vence justificándola y dejándola pasar. No podemos entregarnos a esta condición caminando como zombies, acostumbrándonos a que nos sometan cada vez más a restricciones totalitarias, completamente divorciadas de la ciencia, mientras ellos dominan la retórica y el discurso y solo te llega información oficial. La indefensión aprendida también somete tu pensamiento crítico, porque te acostumbras tanto a la mentira que cuando señalas la verdad te tratan de conspiranoico para cancelarte y preferís mantenerte en el discurso oficial con tal de que no te señalen, porque te han llevado a tal punto de cobardía mental que escoges perder tu país que perder tu reputación. Hoy, en nuestro programa, quisiera que despertáramos del letargo al que nos ha sometido la indefensión aprendida, para que de una vez por todas entendamos, en este caso en particular, el famoso tren, que el problema no es el tren, sino el modo en el que nos quieren dejar endeudados a ustedes y a mí, pero sobre todo a las futuras generaciones, con esta cuestionable obra pública, por un puro capricho de gobierno que cree que los trolls que le aplauden sus gracias representan al país. Por esto quiero abrir el espacio a estos 3 invitados que son ciudadanos responsables, que más allá de sus credenciales para hablar del tema y sacarnos de la ignorancia, son personas que todavía creen, como ustedes y como yo, en una Costa Rica libre de corrupción, tanto en obra pública como en cualquier otra rama política, económica y social, que al final nos atañe a todos. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives las notificaciones. También nos puedes seguir en Facebook, Instagram y Twitter, así. Soy Luis Alonso Naranjo y desde el Foro 66 en San José, Costa Rica y para todo Hispanoamérica, esto es Ignorantes. Comenzamos.